Muy bien, bendecidos hermanos, buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios porque podemos estar una vez más aquí, amén. Amén. Un domingo más, un domingo más. Saludamos a todos los que nos ven por el video. Les saludamos desde San José, Costa Rica. Les saluda su amigo, hermano, el pastor Marco Delgado. Estamos ubicados en San José Centro, 100 metros al sur y 225 metros al este de acueductos y alcantarillados, y nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Amén. Amén. Este es nuestro lugar de reunión y desde aquí les saludamos y saludamos por la fe a todas las naciones. Amén. Declaramos que son bendecidas con toda bendición espiritual. Le damos una bienvenida a doña Mayra, que está con nosotros, a Jorgito, a la hermana Paulina. La hermana Paulina se nos pierde, se nos va por ahí de paseo y no nos lleva. Muy bien. Sean bienvenidos todos, don Gilberto. Bienvenidos todos los que quieran participar en esta mañana. En esta mañana, hermanos, vamos a estar con el estudio de la palabra del Señor que grabamos todos los domingos para que la palabra corra, hermanos, y para que la palabra sea glorificada. Porque esta iglesia no es pequeña. Porque esta iglesia no es pequeña. Eso, hermano, eso me gusta. Es un remanente escogido. Eso me gusta. Sí. Nosotros hemos venido hablando de esenciales, incluso, hermanos, lo que Manuel predicó, hoy hizo 8 días, unos esenciales extraordinarios, hermanos, que al menos a mí me gustaron mucho, y yo sé que a toda la iglesia y los que nos escuchan también. Qué bueno es pensar, hermanos, que nosotros fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Hermanos, para predicar el Evangelio tuvimos que haber sido por Dios, ¿verdad que sí? Aprobados por Dios, iluminados por Dios. ¿Qué más diríamos, verdad que sí? Para que se nos confiase el Evangelio. Escogidos. Dice que nos escogió Dios para que prediquemos el Evangelio aprobados. Qué bueno, hermanos. Miren, yo les voy a decir una cosa. Dice la palabra del Señor para los que nos ven por el video y ustedes, hermanos, cuando ustedes predican, hablan esta palabra donde sea, desde aquí, como nuestro hermano Chico, hermano Manuel. Qué bueno, hermanos, es sentirse uno privilegiado. Al menos nos gloriamos, usemos esa palabra, nos gloriamos en Cristo. ¿Por qué nos gloriamos en Cristo? Porque antes de que el mundo fuera, Dios nos escogió a nosotros, hermanos, para esto. Al menos a mí. Sí es. Como muchas veces nuestro hermano Chico lo ha dicho, no me escogió Dios para jugar fútbol. Así es. No me escogió Dios, bueno, Chico, porque Chico jugó fútbol. No, a mí no, pero Chico no lo escogió Dios para ser un gran jugador del mundo, ¿verdad? De deportes. Lo escogió para enseñar esta palabra. Y no es porque somos predicadores, hermanos, que estamos diciendo esta verdad, sino que esta verdad nos hace felices. Amén. Mire, hermanos, no hay cosa que me haga a mí más feliz que predicar la palabra de Dios. Yo sé que usted viene aquí los domingos, hace un esfuerzo por venir aquí los domingos porque a usted le gusta escuchar la palabra de Dios acá. Somos ministros competentes. Amén. Dice la palabra de Dios que somos ministros competentes. Así es. Entonces, damos gracias a Dios, hermanos, porque nos sentimos bien predicando el Evangelio, porque Dios le plació en la eternidad escogernos para confiarnos esto. Amén. Miren, hermanos, ustedes como miembros de la iglesia y como los que nos ven por el video y les gusta esta palabra, Dios nos escogió, hermanos, para hacernos parte de esto, para hacernos sus socios en esto. La iglesia es quien da a conocer la multiforme
sabiduría de Dios. En este caso acá nosotros como iglesia local es un privilegio, un placer darle a conocer no solo a ustedes, sino a todas las naciones a través de la web las glorias que hay aquí en el Evangelio. Y en esta mañana vamos a continuar con los esenciales, hermanos. Vamos a ver un esencial y hay un montón, pero yo quiero, hermanos, detenerme en esta mañana en el esencial, que el pecado fue quitado. Esencial 2 sería. Esencial 2. Este tema sería esenciales 2, aunque lo que Manuel predicó hoy es 8 y lo que Chico predicó anteriormente son esenciales, solo que no se le ha puesto esenciales. A la predicación de Chico, ¿cómo fue que se le llamó, Chico? La última, no se recuerda ahorita. Rosy no la tiene ahí apuntada. Escogidos por Dios. Escogidos por Dios. Eso, hermanos, eso es un esencial. Los que nos ven por el video, si ven esta predicación, que por cierto esta predicación de Chico tiene como 2 domingos, y miren, hermanos, lleva ya más de 30 vistas, gloria a Dios. Y tiene algunos comentarios también, la de Chico. Otra vez, ¿cómo era el nombre? Escogidos, amén. Eso es un esencial, hermanos. En esta congregación nosotros creemos que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. No había por dónde escapársele a Dios de que nosotros, entre comillas, nos condenáramos. No había por dónde perderse. Usted no está aquí por la casualidad, está aquí porque Dios lo escogió antes de que el mundo fuera. Eso es un esencial. Esta es una verdad que predicamos en esta congregación. Escrito está. Y no solo está escrito, sino que también está en el video de hoy. Hizo 15 días que predicó Chico. El video, la predicación de Manuel de hoy es 8, de que Dios nos escogió para predicar el Evangelio, que nos preparó, nos capacitó, nos dio este privilegio. Es en el video de hoy es 8, que todavía no se ha subido, seguro se termina de subir mañana. En esta mañana vamos a ver un esencial. Vamos a ir adelante, hermanos, si no, hay muchos esenciales, pero en esta mañana vamos a ver el esencial, que el pecado fue quitado. En esta congregación, el Despertar de la Gracia, que está ubicada en Costa Rica, en San José Centro, 100 al sur y 225 metros al este de acueductos y alcantarillados, tenemos un esencial y creemos que el pecado fue quitado. Así es. No, el tema de Chico fue: los que son de Cristo creen así. Y el domingo pasado fue de Manuel, escogidos por Dios. Ok, muy bien. Vamos a ver Hebreos capítulo 9. Vamos a ir viendo, hermanos. Vamos a ir viendo estos versículos. Son un montón de versículos los que hay. Nosotros, hermanos, en esta congregación, el Despertar de la Gracia, la iglesia, el Despertar de la Gracia, no necesita 200 versículos para aprobar o comprobar lo que nosotros creemos. Con un solo versículo es suficiente. Como decía un profesor mío en una ocasión, una palabra a los sabios basta. Aquí yo no necesito probar con 400 versículos que el pecado fue quitado. Con uno solo que me lo diga el Evangelio, la Biblia, la palabra de Dios, como queramos llamarla, es suficiente. Porque una palabra de Dios a nosotros, a sus sabios, es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo, para comprobarlo por medio de las profecías, para comprobarlo por medio de la historia y para comprobarlo por medio del Evangelio, nos vamos a dar a la tarea en esta mañana de que nosotros, los creyentes, la iglesia, no tiene pecado. Cristo en la cruz lo quitó. ¿Estamos de acuerdo? Y comenzamos con Hebreos capítulo 9. Hay pasajes, hermanos, muy conocidos por nosotros, por supuesto.
pero son esenciales, hermanos, que debiéramos de tener. Algunas veces el otro día hablaba conmigo un hermano acá mismo de la iglesia, un muchacho, y me decía, hermano Marcos, dice, ¿por qué usted no escribe todo eso? Sería bueno, pero ahorita lo que pensé entonces fue darlos y grabarlos por el video. Ahí en el video usted lo ve, si hay una cita que se le pasó, lo retrocede, lo adelanta y ahí usted juega con el video. Gracias a Dios, hermanos, por la web, amén. ¿Qué dice Hebreos 9? Vamos a ver, ¿qué dice Hebreos 9? El versículo 26, ¿qué dice? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, hermanos, no es hoy, no es esta mañana. Pero ahora es hace 2000 años en la cruz. Amén. Hace 2000 años atrás en la cruz. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermanos, y esto estaba profetizado. Esto estaba profetizado allá en los profetas, por supuesto, en la ley estaba profetizado. ¿Qué era lo que estaba profetizado allá en la ley, por los profetas, como acá dice nuestro hermano, por Zacarías 3:9? ¿Qué estaba profetizado? Que Cristo un día en la consumación de los siglos iba a hacer esto que dice Hebreos 9:27. Hebreos 9:26, no dice que ahora en la consumación de los siglos, por el sacrificio de sí mismo, dice, se presentó para quitar el pecado de en medio. No hoy, no mañana, no dentro de 100 años. Esto fue algo que ya se hizo. ¿Cuánto me entienden? Vamos a ver la cita que acaba de decirnos nuestro hermano. Por eso le digo, hermanos, no necesitamos aquí 200 citas para comprobar un esencial de esta congregación. Nosotros lo que necesitamos es solo un versículo, pero para ampliar el tema, que los profetas y la historia y el evangelio lo comprueban, lo vamos a hacer así en esta mañana. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué dijeron los profetas. Zacarías 3:9, como la cita que nos acaba de decir el hermano, y si usted tiene por ahí otro hermano, otra cita, puede compartirla. No solo Zacarías vamos a ver, sino que vamos a ver otras más aquí, otra de Daniel 9, vamos a ver, y Miqueas 7. ¿Ya tienen Zacarías, hermanos? Sí. ¿Qué dice, hermanos, Zacarías? ¿Qué dice? ¿Se lo leo? Claro, léalo. Porque aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquí, hermanos, esa última parte dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Que es lo mismo, la palabra pecado e iniquidad es lo mismo. Pero noten lo que dice, hermanos, aquí la palabra de Dios en esta profecía de Zacarías capítulo 3, versículo 9. En un día quitaré. Esta profecía es a futuro. ¿Por qué decimos que es profecía? Porque es que a futuro, ¿cierto o no? Quitaré. Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Zacarías y hubiéramos leído esta escritura, entonces nosotros nos hubiéramos puesto a pensar qué bueno que es Dios, qué dicha que tenemos un Dios tan misericordioso, porque un día Dios va a quitar el pecado de la tierra. Algún día lo va a ser arrancado de la tierra y ya la tierra no va a tener más pecado. Dios lo va a quitar. Qué bueno es que aquel día. Qué dichosos van a ser los que viven en aquel día. Seguramente hasta hubiéramos pensado, bienaventurados, como dice allá en uno de los salmos, a quien el Señor no inculpa de pecado, son estos días. Qué dichosos aquellos que van a vivir aquel día cuando el Señor quite el pecado en un día de la tierra. ¿Cuánto me entiende la idea? Allá, hermanos, se gozaban de que iba a suceder esto.
¿Qué es lo que estamos viendo en las profecías? Veamos a Daniel capítulo 9. Ahí mismo, hermanos, ahí estamos en los profetas pequeños, como los llaman, ¿verdad? Aunque de pequeños no tienen nada, porque nada hay pequeño, ¿verdad, hermano? Nada de pequeño. Usted sabe que a estos profetas les llaman los profetas pequeños, menores. los profetas menores. Y mire, hoy el hermano nos trae una buena nueva diciéndonos, pequeño no hay nada. Amén. Pequeño no hay nada. Dígame, hermano. Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Qué dice Daniel 9, 24? Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. 70 semanas están determinadas para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todas las personas que nos ven por el video y si asisten a una congregación o tienen algún conocimiento de la palabra de Dios o al menos de esta profecía que hay aquí en Daniel 9:24, teológicamente todos los teólogos están de acuerdo que esta profecía se refiere a Jesús en la cruz del Calvario. Todos, yo los he oído también por la radio. Esta profecía se refiere a Cristo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y cuando Cristo resucita, Dios allí es donde unge al santo de los santos, porque en la cruz Él, el Cordero, quitó el pecado de en medio. Mire, hermanos, otra vez este versículo, ojalá que lo puedan apuntar. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Eso es lo que nosotros vivimos ahora, en la gracia, en la justicia de Dios, justificados pues por la fe que tenemos. El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Justicia. Esto es justicia. Y es Dios quien la trajo, y es Dios quien la realizó en la cruz con el Señor Jesucristo. Así es, amén. Esta profecía, hermanos, se refiere al Señor. Y yo tengo buenas noticias, hermanos. Lo que pasa es que algunas personas, hermanos, creen y todavía están esperando. Las buenas noticias que nosotros tenemos en esta mañana es que ya esto sucedió. Amén. Y dice que es para ungir el lugar santísimo. Imagínense. Lea, hermano, lea. Dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Imagínense, hermanos, qué bueno. El lugar santísimo, ¿dónde está? Qué bueno. ¿Cuántos? ¿A dónde? Nosotros. Okay. Somos nosotros somos el tabernáculo donde mora Dios. Nosotros somos el tabernáculo porque somos un espíritu con el Señor. Esta Marcos dice 60 semanas están determinadas, bueno, donde en la mitad ahí dice: y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ahí está hablando ya. Pero la justicia de los siglos, que comenzaron con Adán, se necesitaba una justicia, y esta es para traerla. Dice: para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Allá en la cruz. Exactamente. Hermanos, todo esto sucedió en la cruz. Estas profecías, mire otra profecía en la cruz. Otra profecía. Miqueas 7:19. Perdón, sí, 7:19. Sí, Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades
y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto, hermanos, es un tipo de la cruz. Esto es un tipo de la cruz. Aquí Dios lo que está diciendo a través del profeta es de que Él va a tirar a lo fondo de la mar todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que se hace en el fondo de la mar? ¿Qué es lo que produce el fondo de la mar? La presión lo que hace es deshacer todo lo que ahí llega. Entonces en esa presión de la profundidad del mar, allí Dios iba a tirar todos nuestros pecados. Esto, hermanos, es tipología de Cristo, porque Cristo en la cruz fue quien quitó el pecado de medio, como lo vimos en Hebreos 9:26. Los tiró. Ahora, ¿los habrá tirado o no los habrá tirado? Vamos a ver qué dice Isaías 53. Mire, hermanos, en el libro de Isaías hay muchos pasajes de que Dios iba a quitar el pecado. En el libro de Isaías dice que Dios iba a echar tras sus espaldas sus pecados y nunca más se iba a acordar. ¿Qué dice Isaías 53? Otra profecía. Estamos viendo aquí profecías cumplidas, amén. Isaías 53. Sí. ¿Qué? Vamos a leer el versículo 3 en adelante. 3 en adelante. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Si yo hiciera una pregunta en esta mañana, a los que nos ven por el video, a todos los que estamos aquí, ¿de quién está hablando este pasaje? De Jesús. Carlos Rojas dice de Jesús. ¿De quién está hablando este pasaje? ¿De quién está hablando? ¿Ah? ¿Está hablando del Señor Jesús? ¿Está hablando de él, sí o no? Jesús de Nazaret. Si nosotros, hermanos, habláramos con las personas religiosas que están allí afuera, los que tienen, cuando digo religioso, me refiero a los que tienen conocimiento de Biblia, a los que han leído o han leído la Biblia o han estudiado la palabra de Dios, con pastores, evangelistas, teólogos. Yo les hago esta pregunta a todos ellos, a los seminaristas, a los profesores, a los teólogos de la universidad, a los teólogos de la facultad de las ciencias de la religión, a todos ellos les hago esta pregunta: ¿de quién está hablando este pasaje? Por supuesto, todos tienen que darme la respuesta que me acaba de dar Carlos y las que me dieron ustedes. Está hablando de Jesús. Es de él que está hablando de este pasaje. Este pasaje es mesiánico. Este pasaje se refiere a Cristo en la cruz del Calvario. Así es. Es allí, hermanos, en la cruz donde Dios ejecutó toda esta verdad que dice Isaías capítulo 53, que todos nosotros nos descarriamos, es una verdad, como ovejas, No como lobos. pero dice: mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo lo que quiero llevarlos en esta mañana es a esta verdad, a que Cristo en la cruz, hermanos, hizo una obra perfecta, y todas estas profecías de Isaías, de Zacarías, de Daniel, de Miqueas y todas las demás que hay en los salmos, en Cristo se cumplieron. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Este esencial lo creemos aquí en esta iglesia. Nosotros no tenemos pecado porque Cristo lo cargó. ¿Se los habrá llevado o no se los habrá llevado? Tendremos que ayudarle. Hermanos, si esto dice la profecía, vamos a ver Juan capítulo 1.
La historia. Vámonos ahora a los libros de historia. Los libros de historia, hermanos, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos. Juan capítulo 1. Este versículo, hermanos, es muy conocido. Lo que pasa es que si nosotros lo cogemos para el día a día, entonces no se cumple nunca. Ustedes saben, hermanos, que hay mucha gente. Juan 1.29, me refiero a Juan 1.29. Dice Juan 1.29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano Gilberto, ¿cómo dice ahí? Igual. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, hermanos. ¿Ah? Casi igual. Sí, lo mismo. Juan, hermanos, de Juan 1.29 aquí en este libro, es Juan el Bautista. Es Juan el Bautista. En esos días todavía a Juan no le habían cortado la cabeza, porque Juan murió porque lo decapitaron. Yo pienso, hermanos, en esta mañana que conocemos toda esa historia, y aún lo que nos ven por el video, que a Juan le cortaron, murió decapitado, porque dice que el fin de la ley es Cristo, ¿cierto o no? Así es. Entonces Juan tenía que morir decapitado porque allí tenía que morir la ley. La ley llegaba hasta Juan. La ley y los profetas. La ley y los profetas eran hasta Juan. Juan perdió la cabeza porque ese era el final de los profetas. Ya ahí terminaron, ya ahí no había nada. El último que profetizó fue Juan el Bautista. ¿Qué profetizó Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios. Juan tuvo que haber recibido eso por revelación de Dios. Y donde aquel hombre, Jesús de Nazaret, venía hacia él, dijo: este es el Cordero de Dios que quita. Nosotros no podemos tomar esta profecía de Juan el Bautista de que el Cordero quita todos los días de nuestra vida. Esto tuvo un cumplimiento. Para los que nos ven por el video, esto tuvo un cumplimiento. El Cordero que quita fue en la cruz donde Él quitó el pecado del mundo. El pecado que estaba profetizado por Isaías, por Malaquías, por Zacarías, ese pecado fue quitado en la cruz. Cristo lo quitó. Sí, Señor. ¿Y cómo lo quitó? ¿Cómo lo quitó el Cordero? ¿Cómo lo quitó? Como una ofrenda. Como lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 26, el texto áureo que cogimos en esta mañana. Si no hubiera sido así, le hubiera sido necesario padecer desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, con un solo sacrificio, el de la cruz, quitó el pecado de en medio. Juan el Bautista dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo más correcto a la hora de leer Juan 1.29, si es que queremos leer Juan 1.29, tenemos que decir: el Cordero que quitó el pecado del mundo. Así es. Daniel 9:24 dijo: y pondrá fin a la iniquidad. ¿Dónde iba a poner fin a la iniquidad? En la cruz. En la cruz iba a poner fin a la iniquidad. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Vamos a ver ahora, hermanos, qué nos dice el Evangelio. El Evangelio, vamos a ir a Colosenses capítulo 1 y vamos a estar en Colosenses y en Efesios, hermanos. Vamos a ver, hermanos. Ahora, ¿qué nos dice en la iglesia? A la iglesia. ¿A dónde? Colosenses capítulo 1. Sí, aquí vamos, hermano. Despacito. Con buena letra, digo yo, pero que se entienda. ¿Qué dice Colosenses 1.20? Vamos a ver. Colosenses 1.20, ¿qué dice? Dice: y por medio de él reconciliar consigo ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Hermanos, ¿qué era lo que había sido hecho separación entre Dios y los hombres? ¿Cómo se llamaba lo que hizo separación entre Dios y los hombres? Pecado. Pecado. Amén. El pecado.
El pecado fue lo que hizo separación entre Dios y los hombres. A eso se le llama iniquidad, como en el libro de Daniel 9:24, y se le llama pecado y pecados, como en Isaías y como en Malaquías. Y el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Porque fue un pecado lo que hizo enemistad entre Dios y el hombre. Adán no cometió pecados, Adán cometió un pecado, Adán cometió una iniquidad, Adán cometió una transgresión. Solo una. Con solo una, la de Adán, hizo culpables a todos. Ahora, en el versículo 20, Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Escuche, bendecido. Escuche, hermanos, aquel pecado, aquella iniquidad, aquella transgresión, la que profetizaron aquellos profetas, e incluso Juan el Bautista, el Cordero que quita, hermanos, aquí está dando testimonio el Evangelio que Dios hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios no esperó a que don Gilberto viniera aquí a esta congregación y le dijera: Dios, perdóname de mis pecados, me arrepiento, recíbeme como un hijo tuyo. No, don Gilberto tenía que venir a esta congregación a escuchar que hacía 2000 años estaba en paz con Dios. No solo él, todos nosotros. Va a perdonar al hermano que lo diga. Versículo 21, estamos en Colosenses. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, diga, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. ¿Dónde nos ha reconciliado? ¿Cómo? El versículo 22, en su cuerpo de carne. Ahora Dios nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Se da cuenta, bendecidos? ¿Se da cuenta que aquel Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo, ahora Dios allí en ese cuerpo, Dios nos reconcilió? Dios nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Estamos reconciliados. Eso era lo que Dios venía a quitar cuando Cristo moría en la cruz. Esa iniquidad, ese pecado, esa separación que había entre Dios y el hombre. Ahora estamos en paz con Dios. Y cuando digo ahora, no es ahora. Hace 20 años, 40 años, 50 años, hace 2000 años atrás. Estamos reconciliados con Dios. Y vamos a ver cuántos pecados nos perdonó Dios en la cruz. Veamos ahí a Colosenses. Ahí mismo, Colosenses. Capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, escuche. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo estamos? Perdonados. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice que quitó el pecado de en medio, que el Cordero de Dios que quita, que hizo la paz, es que estamos perdonados. Amén. Estamos reconciliados. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que dice aquí Efesios 4:30. Efesios 4:30, hermanos, dice así. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Fuimos perdonados, amén. ¿Saben, hermanos?
eso sí que nos da gozo, ¿verdad que sí? Así es. ¿Ah? Eso sí que nos da a nosotros. Mire, hermanos, cuántas veces en otro tiempo, cuando nosotros no conocíamos esto, ¿ah? Cuando nosotros no conocíamos esto, hermanos, así, honestamente y sinceramente, todos los días, hermanos, yo le decía a Dios, perdóname si he pecado, si hay un pecado en mí. Hay todavía, hermanos, todavía yo oigo por allá gente que dice si hay algún pecado oculto. O sea, Cristo murió por todos los pecados, pero pudo ser que uno se escondió. Pudo ser que uno se escondió y ese que se escondió es el que me está fastidiando ahora. El que se le escondió, el que no quiso ir a la cruz de Cristo, se escondió y ahora ese es el que me fastidia a mí mañana, tarde y noche. Si hay algún pecado oculto, se oyen expresiones así en el día, hermanos. Con este tema, en esta mañana, lo que queremos es despertar, hermanos, su conocimiento en el Evangelio. Cristo, con una ofrenda, con un sacrificio, quitó el pecado de medio. Dios los perdonó todos, no se le escondió ninguno se le escabulló. Dios los tiró a todos a lo profundo de la mar. Así es. Y esto es para que nos dé consuelo. Es Dios quien lo hizo. Dígame, chico. Marcos, de la misma forma que Adán desobedeció por un pecado, entró todo, y por la obediencia de Cristo, por una sola obediencia, volvió a reconstruir todo. Y dice aquí, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Vean que el primero nos manifiesta, y dice en el 27, a los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nos hace esto. Y ahora dice, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, sin pecado. Nos manifiesta esto, nos enseña, para que nosotros enseñemos con la sabiduría que usted está dando a todo hombre que está perfecto en Cristo. Que uno desobedeció y entró el pecado por una desobediencia, y por otra obediencia entró la sabiduría. Esa verdad que Chico está diciendo, bendecidos, es un esencial que nosotros. Perdón, no es que yo quería que dijera ese versículo donde dice Dios estaba en Cristo reconciliado. Hermano, es que sí, para ahí voy. Que todavía no hemos terminado. Sí, todavía vamos para ahí, hermano, nos falta. Vamos a ver si no terminamos ahorita. Está bien, gloria a Dios. Gracias, Chico, sí. Esa verdad, hermanos, que acaba de decir Chico, esa verdad es un esencial de esta iglesia. Que todavía no la hemos grabado ahorita. Tal vez la hemos dicho muchas veces en mensajes, pero en esenciales sería bonito que Chico la enseñara, o tal vez Manuel o yo. Pero es una verdad. De la misma manera, hermanos, por un hombre entró el pecado al mundo, y de la misma manera por un hombre entró la justificación de vida a todos los hombres. No se le perdió ningún pecado. De la misma forma, hermanos, de la misma manera, Adán dañó a todos. ¿A cuántos, hermanos? ¿A cuántos sanó Cristo? ¿A cuántos? A todos, de la misma manera. De la misma manera. Eso es otro esencial, hermanos, que nosotros tenemos acá, que no estamos viéndolo en esta mañana. Lo más justo, hermanos, es que lo más justo es lo más justo. Si por un hombre entró el pecado, y por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, lo más justo, hermanos, era que viniera otro hombre compatible con este hombre, ¿cierto o no? Sí es. Dos hombres sobrenaturales. Este nació de la tierra y soplaron en él aliento de vida, y fue un ser viviente. Y este otro hombre era del cielo, dejó el cielo, dejó todo y se hizo hombre. Dos hombres extraordinarios, hermanos, que nacieron extraordinariamente sobre esta tierra. Uno es el terrenal y este otro es el celestial. Uno nos dañó, pero este otro, hermanos, nos compuso. Amén. Pagó. Adán, hermanos, dañó, pero Cristo restauró.
Si usted cree, hermanos, que Cristo en la cruz cuando murió, Dios restauró todo lo dañado por Adán, ya Adán dañado, hermanos, es periódico viejo. Eso es así. Adán es noticia vieja, hermanos. Aquí estamos con el nuevo, con el nuevo edificador, amén, con Cristo Jesús el Señor. Estamos con el que nos perdonó, estamos con el que derramó su sangre, estamos con el que entregó su vida, estamos con el que murió, estamos con el que resucitó, estamos con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. De Cristo para atrás, hermanos, es un periódico viejo. Ese periódico viejo, hermanos, nos pone viejos, enfermos, en pecado, en condenación y por el suelo. Pero esto, hermanos, las buenas nuevas nos resucitaron juntamente con Cristo y nos tienen sentados en lugares celestiales para la gloria del Señor. Bien, escrito está. Dígame, chico. Marcos, hay que entender eso que usted acaba de decir de Cristo. Vea, si Dios no estuviera en Jesús, ¿qué hubiera pasado con Jesús? Porque Jesús No aguanta. Jesús era hijo de José. Jesús era hijo de José. Vamos a ver, 2 Corintios 5. ¿Sí, chico? Lo que pasa es que la esencia de Dios, así como en Adán cayó la esencia del mal, en Jesús cayó la esencia del bien. Que Dios estaba en Cristo, ¿verdad? Fue igual como hizo con Sara. Con Sara no podía dar a luz. La Virgen María no podía dar a luz porque no tenía la edad. Pero Dios abrió esa matriz y dejó que el semen de José hiciera un cuerpo, pero ahí inmediatamente cayó el espíritu de vida en Cristo. Y por eso ahora nosotros le llamamos Jesucristo. Y como lo conocían en aquel tiempo, el Hijo de Dios. Porque todo lo que nacía por obra así del Espíritu Santo se llamaba Hijo de Dios, para ir abriendo el entendimiento, ¿verdad? ¿Quién era Cristo? Bueno, hay que irlo viendo, hermanos. Sí, poco a poco, irlo viendo, a ver. Muy bien, sigamos adelante. 2 Corintios capítulo 5. Ahora sí, hermano, usted que lo quería. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, hermanos. De esto, hermanos, hay tanto que decir, ¿verdad que sí? De esto hay tanto que hablar. En esta mañana, hermanos, lo que hemos tratado de hacer es una recopilación de lo que es la profecía, lo que es la historia y de lo que es el Evangelio. El Evangelio. Que si la profecía, hermanos, lo decía, si la historia lo decía, en el Evangelio se cumplió. Amén. En el Evangelio se cumplió. Dice 2 Corintios capítulo 5. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hermanos, nosotros siempre tenemos que resaltar estas palabras, hermanos. Note lo que dice otra vez. Dice el 18. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto, lo que venimos hablando, amén. Lo que venimos hablando de que el pecado fue quitado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Ya estamos reconciliados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo leen así? ¿Se puede entender de esa manera? Quien nos reconcilió. Hermanos, si el pecado no hubiera sido realmente quitado por Cristo, no hubiera habido, no hay, ni habrá reconciliación. Todavía estuviéramos en enemistad. Así es. Entonces, hermanos, el versículo 18 nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escucha el 19, lo que acaba de decir Chico, que Dios estaba, ¿dónde estaba Dios? En Cristo. Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios allí metido? Reconciliando consigo al mundo. ¿Qué más estaba haciendo allí? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Usted sabe, hermanos, hay que tener una mente abierta. Hermano, para entender esto hay que tener hermano, esto no se entiende religiosamente. Los que nos ven por el video y
Y otras personas con las que hemos hablado, cuando nos oyen hablar de esta manera, dicen, eso me suena a falsa doctrina. Pero escrito está. Un día hablándole de esto, y lo voy a decir por el video, hablaba con una persona que conoce de la palabra de Dios, conoce de la Biblia, me dijo, hermano Marcos, esa doctrina es sacada de los meros infiernos. Él estaba diciéndome que lo que yo estaba enseñando era de los meros infiernos, pero sí, seguramente esta doctrina, esto, que el pecado fue quitado, seguramente fue sacado de los meros infiernos, pero ya no está ahí, ya no está en los infiernos esta enseñanza. Ahora la tenemos aquí en nuestra mente, está en los cielos. Está en los cielos, está en nuestro espíritu, amén. Así es. Porque miren lo que dice el versículo 19: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. La pregunta es, hermanos, ¿habrá hecho un trabajo eficaz el Señor? ¿Habrá hecho el Señor lo que estaba haciendo? ¿Lo reconcilió o no lo reconcilió? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Usted está en paz con Dios. Usted no está enemistado. Así es. Lo que usted debía, Dios estaba en Cristo, Dios lo cargó en Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Así es. Gloria a Dios. Dígame. Marco, vean cómo es esta versión. Dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Vamos a ver cómo así, dice Pablo. Así. Dice, no atribuyéndole sus pecados. O sea, ya Dios no se los toma en cuenta. Dice Pablo, lo hizo de esta manera, no atribuyéndole. Y dice, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación en la iglesia. Amén. Así es. Y esta es imputándole. Imputándole, no imputa. No digas. Amén. Esa fue la forma en que lo hizo. Así No es. atribuyendo nada. Escuche, bendecidos. Escuche. ¿Qué les parece? Hermoso. Lo que dice 2 Corintios 5. Este pasaje, hermano, de 2 Corintios 5 viene a afirmar todo lo que dijeron los profetas, todo lo que dice la historia, lo que dice el Evangelio. Este trabajo, hermanos, no lo podía hacer ningún hombre. No lo podía hacer ningún hombre. Este trabajo tenía que hacerlo Dios mismo. Dios estaba en Cristo. Dios tenía que hacerlo Él mismo. Así es, qué bueno. Tuvo que haberse metido en un cuerpo, el de Jesús de Nazaret. Claro. Dios estaba allí. Dios pudo haber hecho esto. Mira, hermano, Dios le hubiera dicho a Abraham, ¿quieres ir a morir a la cruz? Abraham, yo creo que le hubiera dicho, sí, Señor, yo voy. Seguramente si le hubiera dicho a Daniel, el profeta, mira, Daniel, ¿no te gustaría un trabajito de ir y clavarte así, como dice nuestro hermano chico, pegarte así en una estaca, en un madero, y yo ahí voy a cargar el pecado de todo el mundo si vos lo haces? O tal vez le hubiera dicho a Moisés fue fiel en toda la casa, dice, y no había hombre más manso que Moisés. Moisés hubiera venido a la cruz. Cualquiera de esos hombres hubiera venido a la cruz. Carlos tal vez hubiera venido a la cruz. Tal vez Chico hubiera venido a la cruz. Y se lo dice a Dios, tal vez hubiera venido a la cruz. Pero esto era un trabajo de Dios mismo. Era Dios quien tenía que hacerlo. Yo mismo iré. Yo mismo iré. Yo hice la llaga y yo la curaré. Yo hice la herida y yo la vendaré. Yo iré a buscar mis ovejas. Buscaré la perniquebrada y la alcanillaré. Y la que está herida la voy a vendar. Yo mismo que hablo, yo estaré presente. Qué amor, qué amor. Hermanos, cuando nos ponemos a pensar esto, hermanos, no es que nosotros querramos meternos y decir, es que el pecado no existe, yo hago lo que quiera. No, eso no nos enseña esta doctrina. Esta enseñanza nos enseña lo que acaba de decir nuestra hermana amada, el amor de Dios para con usted y para con cada uno de nosotros. Así es, amén. Así es.
Y hoy, en esta mañana, predicamos esta verdad. Así es. Perfecto. Esto es un esencial de esta iglesia, el despertar de la gracia. Vamos a quedar aquí, hermanos, en esta mañana. Hay que escribir el libro de los esenciales. Tal vez de hoy en 8, chicos, nos pueda ayudar con el esencial de la misma manera. Ese esencial es muy bueno y hay muchos más, hermanos. Declaramos a los que nos ven por el video, ¿cómo los declaramos? Bendecidos con toda bendición espiritual.